Gustavo Sánchez, saben ustedes, es asesor permanente en estas materias del Consejo de Redacción, es abogado experto en temas de pensiones. Gustavo, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días a los televidentes y al equipo de trabajo. Buenos días, doctor. Entonces la historia iba en que la Corte Suprema específicamente dice que la Corte Constitucional tiene razón, que no se pueden trasladar, pero abre como una posibilidad de indemnización. Explíquenos exactamente de qué se trata y si está así de expedito o es una interpretación que algunos expertos en pensiones como usted hacen a ese concepto. A ver, es algo bien claro, Felipe. La problemática pensional se genera cuando se crean dos regímenes diferentes con sus particularidades. En este caso, todos los afiliados a los fondos privados se pensionan bajo unas normas, unos artículos que determinan unas condiciones diferentes. Los de los fondos privados, todos lo sabemos que tienen que ahorrar un recurso para poder pensionarse. Nadie se podrá pensionar si no tiene el 110% de un salario que genere una pensión equivalente a un salario mínimo legal vigente más un 10% adicional. ¿Cuánto eso es en Colombia hoy? 250 millones de pesos. El que no tenga ese dinero no se puede pensionar. Para poder pensionarse en un fondo privado hay que tener ahorrados 250 millones. Esa es la conclusión. En el régimen de prima media se requiere completar un número mínimo de semanas de 1.300 semanas y llegar a una edad. La edad son 57 años las mujeres, 62 años los hombres. Eso está bien claro. Ahora bien, ¿dónde nace la problemática? Que es que en Colombia a los fondos privados no se les exigió una rentabilidad acorde para que los recursos crecieran. Entonces usted ve una personita hoy en un fondo privado con 70 millones en su cuenta y ya llegó a los 57 años o llegó a los 62 años. Supuestamente con esa plata no se puede pensionar, entonces tiene que acceder al Fondo de Solidaridad Pensional y le van a dar un salario mínimo. Pero vámonos de los de salario mínimo a las personas que más devengan. Personas, por ejemplo, de 2 salarios mínimos en adelante. Por X o Y razón no se trasladaron o porque se dejaron pasar la fecha. Recuerden que la norma es muy clara, la Ley 797/2003, en establecer de que una persona que tenga usted en los últimos 10 años no se puede trasladar. Si ya se cumplieron, si ya pasó de la barrera de los últimos 10 años, ya no se puede trasladar. O sea, una mujer que tenga más de 47 años, un hombre que tenga más de 52 años, no se puede trasladar, a no ser que inicie un proceso de nulidad de la afiliación y que sea un juez que le conceda ese derecho. Hasta ahí estamos claros. Sí, estamos Entonces, claros. En los fondos privados quedaron más de 20.000 pensionados ya, ¿cierto? Pensionados que también se le violaron mucho los derechos, entre ellos el consentimiento informado. O sea, que conocieran bien por qué les convenía mejor trasladarse a Colpensiones, pero no lo hicieron en su momento o no le hicieron un estudio técnico financiero para decirle, usted no le conviene estar aquí, usted se tiene que ir a Colpensiones. Y esas personas quedaron ahí. Atrapadas. Y ya pensionados. Y ya pensionados. Con un mínimo. Entonces tenemos una cantidad de afiliados que hoy sí tienen la oportunidad de devolverse, sea porque tenían 15 años a la vigencia de la ley o porque lo hagan ante el juez pidiendo una nulidad. Pero los pensionados ya no pueden hacer eso. Y en estas sentencias que tenemos acá, entre ellas la SL 373 de 2021, es muy clara, la Corte Suprema de Justicia está diciendo, eso es una situación jurídica ya consolidada, porque para usted pensionarse se hizo un trámite de bono pensional, un trámite de cuotas partes, las entidades aportaron y entonces la sostenibilidad financiera del país en este trabajo de concretar esta pensión no se puede desbaratar de un momento a otro. O sea, la situación está consolidada. Para ser claros, es una situación consolidada, ya por nada del mundo no hay ninguna posibilidad de que se puedan ir a prima media. Ok, el presidente trató de trasladarlos Por decreto. con el pero 558. El 558/2020 y la Corte dijo no los puede trasladar, con base en el tema de la sostenibilidad financiera. Total. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia? Sin embargo, la Corte dice, si un pensionado considera lesionados sus derechos por el incumplimiento de la administradora en el deber de informar, usted puede hoy solicitar una indemnización de los perjuicios
y una reparación integral. No se puede trasladar, pero sí puede solicitar una indemnización. Exactamente. Por los perjuicios causados. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay dos situaciones. Una, el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué es el daño emergente? ¿Cuánto dejé yo de percibir si hubiera estado en el régimen de prima media? Y ese valor lo tienen que pagar. Y condena la Corte Suprema de Justicia, en este caso a Porvenir, y le dice, páguele al señor lo que dejó de percibir. Por ejemplo, el señor ganaba 993 mil pesos y lo condenó a pagarle 18.902.000. Ese es el daño emergente. Pero adicionalmente le dice, el lucro cesante es que usted le tiene que llevar la mesada a lo que sería en el régimen de prima media. Y pasó de 993 a 1.359.000 pesos. O sea, 1.359.000. O sea que ese señor, su O sea, mesada... no solo le dan un dinero, sino que además le nivelan. Le ajustan la mesada. Entonces, el daño emergente es el dinero que le tienen que dar y el lucro cesante es que le equilibren su mesada pensional. Abogado, ¿y cómo saber que alguien es candidato para presentar ese reclamo a una indemnización? Muy buena pregunta. Andrea, mira, hay personas que han tenido mucho dinero en los fondos privados y han pedido pensión anticipada. Esas personas no son viables para que soliciten esta indemnización. Ni aquellas personas que no cumplieron las 1.300 semanas, me explico. Usted con 600 semanas tenía 600 millones de pesos y usted dijo, déme un retiro programado. Entonces usted no cumplió los requisitos del régimen de prima media. Ya lo gastó. Exactamente, no podría eventualmente venir a decir que no puede, que va a reclamar ahorita una indemnización por esos perjuicios. Ahora bien, todos los otros pensionados, en este caso los pensionados que ganen más de 2 salarios mínimos, que han visto que su mesada ha disminuido, entonces pueden reclamar esta indemnización. Y todo esto se ha venido dando porque, recuerden ustedes que los fondos privados por el año 94-95 estaban generando una rentabilidad rentabilidad neta del 22.51. ¿Y ahora? Y hoy, este dato es de ahorita a las 7 de la mañana, la Superintendencia Financiera está diciendo que la rentabilidad en un fondo conservador, la real es de 2.53. 2.53. En un fondo moderado, 5.90. En un fondo de mayor riesgo, 5.57. Y en un retiro programado, que es una pensión, 3.66. Que es donde está todo el mundo. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa? Ustedes ven que la gente del fondo conservador está en 2.53. Cuando una persona... ¿Eso es qué, mensual o anual? No, efectivo anual. Anual. Exactamente. Es decir, ahí no hay nada. Recuerda cuando hablamos de la reforma pensional, decíamos que una de las recomendaciones de la Universidad Externa de Colombia y nosotros también es que las rentabilidades en los fondos el gobierno tiene que amarrarse y decir, garantizarla. Usted garantizar, que exigirle a ellos que renten más, ¿cierto? Tanto para las pensiones como para los afiliados, claro, para que sea viable estar en un fondo privado. Abogado, yo me salgo un poquito de esta línea porque hoy estamos haciendo una pregunta a los televidentes y hay muchas consultas particulares sobre cuál es el fondo que más le conviene. La clave aquí, si conviene privado o el régimen de colpensiones, es el tema del ahorro, que se tenga un régimen privado. Sí, mire, nomás ahorita entrando al canal, el vigilante me preguntaba, venga, es que mi esposa gana 3.800.000, ¿usted qué me aconseja? Mire, hay muchas cosas para mirar en una persona para poder trasladarla. Es su nivel, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo dijimos en el canal, personas que trabajan la construcción, que trabajan la confección. Mire una señora que solamente la ponen a trabajar a partir de julio a agosto. Por días. Entonces, los otros meses no cotizó al sistema. El de la construcción hace en un edificio 2 años y el pobre muchacho se queda otros 2 años sin trabajar, ¿cierto? Esas personas que no cotizaron al sistema o que ganan un salario mínimo deben estar en los fondos privados. Ahí no hay más análisis, ni hay que hacer un estudio actuarial para sacarlo da una conclusión. Sí. Pero si miramos una persona que es un profesional,
que está ganando más de 2 salarios mínimos y que está estudiando o está en la universidad y se está capacitando y pretende estar en cargos más altos, o sea, va a aportar más al sistema, esas personas deben ir a Colpensiones. Régimen de prima media. Régimen de prima media, Colpensiones. Todo el que gane más de 2 salarios mínimos de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque en Colpensiones le van a dar hasta el 80% de la pensión. ¿Correcto? Sí, señor. Mientras que en el fondo privado estamos dependiendo de una rentabilidad que se genere en esos fondos. O sea, y la rentabilidad mínima es la que genera el sistema financiero y es mira lo baja que es, ¿cierto? Listo. O lo que estamos en este momento. Exacto. Hoy hemos llamado al doctor para el tema, ya usted ya eso lo hemos repetido y que nunca quedará claro, porque siempre habrá duda. Yo gano tanto, ¿qué hago? Pero la claridad la hace el doctor y siempre la hace. Si usted trabaja y gana un salario mínimo, quédese en el régimen privado. Punto. Estas sentencias, ¿qué éxito tienen? Es decir, a esta hora miles de pensionados de Colombia nos están viendo, tienen un salario mínimo, tienen esas 13 mesaditas, dicen, yo quiero que me apliquen eso a mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el estudio que se hace? ¿Y qué proyecciones pueden hacer ellos? Ya usted con base en las sentencias que le han salido, porque ya veo que tiene sentencias. Claro que sí, tenemos sentencias acá. La verdad no fue aquí en Antioquia, fue en Cali donde se inició el proceso. APEMPRI, que es la Asociación de Pensionados de... ¿Y cuánto dura un proceso de esos? Además, preguntan. Sí, 1 año y medio, más o menos. Un año y medio dura el proceso y es un proceso ordinario laboral en este momento. A pesar de que se pida una reparación directa por el tema del perjuicio que se causa, la indemnización necesariamente hoy los jueces están fallando a favor de estas personas que hoy se les vulneran estos derechos. Entonces, todas estas personitas que hoy nos están escuchando tienen derecho a iniciar ese proceso, ¿cierto? Pero de esos más de 20.000 pensionados, ¿cuántos? ¿Hay una cuenta ya de cuántos Sí, podrían acceder a esa más o menos indemnización? 15.000 podrían ¿Cómo le parece? iniciar el proceso de la indemnización y la reparación integral, ¿correcto? Que reciban el dinero de lo que dejaron de percibir y que les ajusten la mesada de acuerdo a lo que debían de ¿Con cuánto vengar se queda el del régimen abogado? de prima media. ¿Con cuánto se queda el abogado? Preguntan aquí, Sí. aquí. Sí, sí. Mira, nosotros por ejemplo ahorita le estamos diciendo a la persona, mire, arranquemos con algo, ¿sí? Y cuando le den la reparación, cuando le den el recurso del daño emergente, de ahí nos da un 30% de la... Ese es el promedio. Ese es el Es que 30%. eso es lo que cobra Felipe. Hay una tabla de los abogados que es esa, auxiliar. Sí, esa es. El Ahora está 30%. abogado, usted ya sabía. El 30% Claro, se pues llama, es muy importante tener de lo eso que en saque, cuenta. yo me voy con el 30%. ¿cierto? Bueno, muy bien. Hay gente que pide más y otros menos, Pues no debe ser lógico pedir más, ¿no? ni menos. Gustavo, gracias No, sí se puede rebajar. por Muy bien. explicarnos. Es que no es un asunto menor. Ave María, De esos Felipe. más de 20.000 pensionados ya en esos fondos, 15.000 cumplirían condiciones para pedir la indemnización y hacer nivelar un poco más el ingreso. Bueno, se abre una puerta grande. Gracias, Enhorabuena. Gustavo. Muy bien, Gracias Gustavo. siempre A por ustedes, explicarnos. mil gracias y a Muchas los gracias. televidentes. Feliz día.